Ya como le dije en el curso anterior, pues estuvimos comentando un poco sobre esto. ¿Qué cosas son los números naturales? Los números naturales, recordemos que son los primeros números que nosotros aprendemos cuando estamos en primer grado, bueno, desde preescolar. Algunos dicen que los números naturales empiezan desde el cero, otros dicen pues que empieza desde el uno, pues nosotros no vamos a meter ese debate, ¿verdad? Usted decida, pues si hay días que usted decida, esté libre de aceptar, pues de creer, pues si empieza desde el cero o desde el uno, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos, aprendemos los números, ¿verdad? Como del uno en adelante o del cero en adelante, ¿verdad? De uno en uno, es decir, uno 2 3 4 5 6 y así sucesivamente. Ya luego en el camino, si no me equivoco, yo creo que los números negativos, bueno, ahorita exactamente no recuerdo en qué grado se prenden, no sé, tal vez ustedes nos comentan en qué grado dieron los números negativos, pues la verdad yo no recuerdo ahorita en qué grado, por lo menos actualmente, pues no sé en qué grado se comienzan a ver los números negativos. Eh, entonces, cuando vemos solo la parte de los números positivos, estamos hablando de los números naturales, que normalmente se representan así con una n. Ya cuando usted comienza a utilizar todos los números disponibles, negativo y positivo, estamos hablando de los números enteros, pero se representa con una Z. Pero hay un momento, que nosotros necesitamos, no podemos estar contando así uno 2 3 4, ¿verdad? O menos uno menos 2 menos 3, sino que necesitamos subdividir esos números para, para referirnos, por ejemplo, a la mitad de algo, o a un cuarto de algo, o a un tercio de algo. Entonces ella entra en juego lo que se conoce, ¿verdad?, como los números racionales. Es decir, ya nosotros comenzamos a subdividir cada uno de estos números enteros en, en cientos o infinitas de subdivisiones. Entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el 2, usted puede hacer infinitas subdivisiones, ¿verdad? Aunque sea un espacio tan pequeño, podemos hacer una gran cantidad de subdivisiones en nuestros números. Entonces acá entra lo que conocemos, ¿verdad?, como los números racionales, ¿verdad?, que es con una E. Vamos a repasar un poco viendo algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué existen los números naturales? ¿Por qué existen los números enteros? ¿Y por qué existen los números racionales? Como yo le he comentado a ustedes en clase, a veces nosotros pasamos huyendo nuestra vida, de toda nuestra vida de las matemáticas, como que las matemáticas, ¿verdad?, fueran un cuento de terror, pero realmente eh, este, las matemáticas nos acompañan, ¿verdad? Eh, toda nuestra vida y están con nosotros en cada momento. Veamos algunos ejemplos rápidos. Eh, en este caso, tenemos ahí, espérame, quiero confirmar, bueno, si estamos bien. Entonces ahí estamos viendo una niña, que está cayendo un paracaídas. Entonces, y acá a la derecha tenemos, ¿verdad?, un indicador de la altura que se encuentra esa niña con respecto al nivel del mar. El nivel del mar va a ser nuestra altura 1, nuestra altura 0, es decir, en ese va a ser nuestro nivel, es nuestro nivel de referencia. Entonces, la niña, al ir bajando, al ir cayéndose al agua, vemos que la altura con respecto a nuestro nivel de referencia va a ir disminuyendo. ¿Qué significa eso?
¿verdad?, que nosotros nos estamos acercando a la superficie del agua. En caso contrario, si la niña fuera subiendo, ¿verdad?, la numeración de la derecha va a ir aumentando, y que es lo que me está indicando eso, es que yo me estoy alejando con respecto al punto de referencia. En cambio, si la niña cae, ¿verdad?, y llega al agua, acá a la derecha igual seguimos manteniendo otra numeración. Ahora, esa numeración, aquí vemos actualmente dice es menos 21. ¿Verdad? Estas distancias que están midiendo acá en metros. Entonces, acá me está diciendo menos 21. Pero, ¿qué significa ese menos 21? Bueno, no es que exactamente exista una distancia negativa, sino que nosotros tenemos que, en base a ese número de referencia, nosotros necesitamos ubicarnos en el tiempo, ¿verdad?, en el espacio, pero bueno, en este caso sería en el espacio. Y entonces, Profesor, diga. ¿me puede disculpar un minuto? Fíjense que no se presenta nada en la pantalla y dicen que está dando un ejemplo con el ejercicio que está diciendo ahorita. Ah, Pero no sé. en mi caso no me sale nada en la pantalla y no soy el único. Confirmo. Por dos. Ok, bueno, espérenme, vamos a ver. Correcto, bueno, cualquier cosa me Sí, sí. escriben, pues. Espérenme, estoy tratando de verlo también en mi celular. Correcto, entonces continuemos, pues. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo de la niña que estaba cayendo en su paracaídas, y entonces ya llegó acá en la parte del mar. Entonces, acá a la izquierda tenemos un indicador de distancia. Entonces, mientras ella se va profundizando, vemos que acá el valor va aumentando, pero el número negativo. Entonces, el número negativo simplemente lo que me está indicando acá es que yo me estoy alejando de mi punto de referencia. En este caso, como estoy en el eje Y, lo que me está diciendo es que me estoy alejando hacia abajo, ¿verdad?, de mi punto de referencia, que es cero. Profesor, disculpe, un ¿Sí? momento. Ya está compartiendo la pantalla. Ya está Sí, compartiendo el ejemplo. sí, sí, eso se No, corta. no me aparece en pantalla. No sé si seré el único. No sé, a ver, lo que saben de tecnología, tal vez nos comentan, tal vez estoy compartiendo mal. Porque a mí, no sé si soy el único que no me sale el ejemplo que está compartiendo en pantalla. Puede ser por la red que no está dándole la imagen. A mí me sale. A ver, qué raro. Sí, porque igual no me salía a mí y me salió de que era por la red, pero ahorita ya me dio la imagen. ¿Estás en celular o estás en la computadora? Estoy en PC. Es raro entonces. Estoy desde PC. No me sale. Bueno, hay veces solo que volvas a entrar, salga, porque eso que hay veces tal vez tocas algo ahí, algún botón, no sé. Entonces, voy a volver a entrar. Ajá. Escucha lo que digo. Sí. Voy a volver a entrar entonces. Bueno, bueno, continuemos, pues. Entonces, como vimos acá, en este caso, el número negativo simplemente no es que existan distancias negativas, sino lo que me está indicando es que un punto de referencia que se aleja a otra dirección con respecto a mi punto de origen. Entonces, acá las distancias positivas, lo que me está indicando acá es que yo estoy
en la parte superior de mi punto de referencia, y mi número negativo me está indicando que estoy en la parte inferior de mi punto de referencia. Ahora miremos el siguiente caso. Acá tenemos una casa y acá tenemos una niña, una muchacha, ¿verdad?, al lado derecho de la casa, y arriba me están dando acá unas distancias, ¿verdad? Aquí tengo, mira, mi recta numérica. Ahora mi recta numérica, a diferencia en el otro caso, pues está de manera horizontal, no vertical. Y estoy trabajando con coordenadas, ¿verdad? A la derecha el este y a la izquierda el oeste. Entonces, si yo muevo a la muchacha que está acá, o a la niña, entonces arriba ustedes pueden ver que van variando, ¿verdad?, las distancias. Entonces, si yo me acerco a la casa, pues lógicamente los valores que yo tengo acá van disminuyendo. Lo que me está indicando es que yo me estoy acercando a la casa, que es mi punto de referencia. Mi casa es mi punto de referencia. Si yo lo muevo a la derecha, el valor va aumentando, lo que me indica que yo me estoy alejando de mi punto de referencia. Ahora, si yo me paso hacia la izquierda, entonces ven que acá arriba tenemos también los valores, pero en este caso son negativos. Si nos acercamos, vemos que los valores se van disminuyendo de forma negativa, y lo que me está diciendo es que yo me estoy acercando a la casa, pero por la izquierda. Ya, si luego yo muevo más hacia la izquierda a la niña, entonces los valores van aumentando. Entonces lo que me está indicando es que yo me estoy alejando de mi origen hacia la izquierda, ¿okay? Entonces aquí vemos la utilidad de los números negativos, ¿verdad? Simplemente no es que existan distancias negativas, sino es una referencia, ¿verdad? Es decir, una distancia. Me está indicando la distancia al lado izquierdo de mi punto de referencia. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden servir a mí los números negativos? ¿Verdad? Por lo que le gusta la administración, aquí yo tengo como una cajita como un chanchito, por decirlo, una cajita de ahorro. Yo tengo un punto de referencia que es 0. Esto le llama un balance, se le dice acá. Entonces, si nosotros tenemos dinero, ¿verdad?, estamos ganando dinero, entonces acá nuestros valores van aumentando, pero de manera positiva. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos movemos a la izquierda? ¿Verdad? Aquí los valores van aumentando de forma negativa. Bueno, a la derecha de forma positiva, a la izquierda de forma negativa. Entonces, no es que exista, ¿verdad?, dinero negativo, ¿no?, como estamos viendo acá, menos 84, sino que a diferencia de la distancia, en el primer caso que vimos, el negativo lo que me está indicando es que yo estoy debiendo dinero, ¿okay?, menos 84. Estoy debiendo dinero, entonces por tanto me parece valor o un saldo negativo. Otra utilidad de los números negativos, acá en este ejemplo tenemos el mapa mundi, donde nos estamos viendo, lo estamos viendo con diferentes colores. Entonces, en los colores rojo, lo que me está indicando son temperaturas altas, es decir, con respecto a mi punto de referencia. Acá a la izquierda yo tengo mi referencia 0, mi temperatura 0. Acá arriba tengo todos los que son temperatura positiva, y abajo mi temperatura negativa. Entonces, en la vida real no es que exista temperatura positiva y temperatura negativa, ¿ya? Simplemente es un punto de referencia que alguien decidió y dijo, hombre, mi punto de referencia, mi temperatura va a ser 0, va a ser esta, ¿verdad? Y con respecto, ¿verdad?, y esa temperatura, recuerden que antiguamente, ¿verdad?, se utilizaba el mercurio, ¿verdad? Entonces, bueno, no, sí, mercurio que se utilizaba para los termómetros. Entonces, cuando estamos a una temperatura superior al punto de referencia, entonces nos vamos a obtener valores, pues, positivos.
Mientras que si usted se aleja del centro de la Tierra, del Ecuador, ¿verdad? Nos vemos hacia el sur, hacia el polo sur o al polo norte, ¿verdad? Geográfico, entonces vamos a obtener números negativos, como estamos viendo acá en el termómetro A. Entonces, ese número negativo, pues, es lo que me está indicando, ¿verdad? Es una temperatura abajo de mi punto de referencia. Entonces, estas son las utilidades, ¿verdad?, de los números negativos. Ahora, vamos a ver acá un último ejemplo sobre esto para salir de los números negativos. Ya, por ejemplo, acá yo tengo una recta numérica. Acá yo tengo un punto de referencia que es 0. Mi punto de referencia 0 es cuando usted no tiene dinero ni le debe a nadie. ¿Ya? Entonces ahí mi punto de referencia es 0. Pero ¿qué pasa? Viene usted ya y quiere salir a pasear al mar, ¿verdad? Porque no tiene reales, no trabaja. Entonces usted viene y presta 100 córdobas. Aquí tenemos la parte, entonces ya usted no tiene dinero, pero está endeudado, debe 100 córdobas. Entonces, esto para el pasaje, después necesitaba 300 córdobas más para comprarse, o 200, para comprarse un pedazo de pescado. Entonces usted está debiendo, no tiene plata, pero debe 300 córdobas. Entonces, en este caso, nuestras deudas se transforman, por así decirlo, en saldos negativos. Ahora, luego, usted prestó 300 para comprarse una bicicleta, andar paseando. Entonces, ahora su saldo es de 600 córdobas. No es que tengamos 600 córdobas en negativo, sino que simplemente estamos debiendo 600 córdobas y ese saldo es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar ese dinero, tiene que regresarlo, sea como sea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para movernos a un saldo positivo, ¿verdad? Cuando nos movemos a saldo positivo, quiere decir que usted tiene dinero de sobra para usted gastarlo o para regalarlo. Entonces viene usted como debe dinero, entonces usted viene y tiene que trabajar para reponer ese dinero. Entonces acá, cuando usted ya trabaja y gana su dinero, entonces esos son nuestros bienes, ¿verdad? Que pueden ser en efectivo, pueden ser creo que cuando son en bienes con objetos, creo que se le dicen pasivos, si no me equivoco, no me acuerdo, activos. Lo que son de administración tal vez nos ayudan. Creo que son activos, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Cuando tiene objetos, cosas. Entonces, usted vino, ganó 100 córdobas, lo abonó a su deuda, entonces ya como usted puede ver lo abonó y usted ya no tiene un saldo de 500 de deuda, sino ahora tiene, ya no tiene 600, ahora tiene 500. Luego viene usted, le gana 200 córdobas más, ya lo abonó y ya no debe 500, sino ahora debe 300 córdobas. Entonces, como vimos en el curso anterior, cuando nosotros sumamos o cuando nosotros restamos, lo que estamos haciendo es moviéndonos a la izquierda. Ya cuando nosotros pagamos esta deuda, lo que estamos haciendo es sumando, y al sumar, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos moviendo a la derecha de la recta numérica. Entonces, yo estoy en menos 300, es decir, yo debo 300 córdobas. Ahora yo necesito salir de esa posición. Entonces viene usted y decide y vende su bicicleta que tenemos para acá en 300 córdobas, que es lo que debe. Lo vende su bicicleta y entonces ya usted se va moviendo a la derecha, entonces ya abonó y su saldo es 0. Ahora usted ya no tiene dinero ni tampoco le debe a nadie. Mira, pero ¿qué pasa? Usted quiere tener dinero para no estar ahí sin nada, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces viene y vende su anillo, ¿verdad? Su anillo de promoción,
Entonces 400 Córdoba lo metemos acá en nuestros bienes, ya en vez de tenerlo un bien, ¿verdad? Un objeto, ya lo hemos convertido a dinero. Entonces, usted pasó de no tener dinero a tener acá 400 Córdoba en efectivo. Entonces, nuestro saldo se volvió positivo, ¿verdad? Porque usted tiene dinero y no le debe a nadie. Entonces, los números negativos, como ustedes pueden ver, pues no están de adorno, ¿verdad? Simplemente son un punto de referencia, bueno, indican una posición con respecto a un punto de referencia. Entonces, esa es la utilidad de los números negativos. Ahora, entonces, los números positivos, recordemos, son los números naturales. Cuando usted toma en cuenta los números negativos y positivos, se le llama números enteros. Pero eso es cuando usted no hace subdivisiones en los números. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos decir, por ejemplo, 2.5, 1.5? Entonces entra en juego lo que se llama los números racionales. ¿Y qué es esos números racionales? Ya nosotros lo estuvimos viendo en clase. ¿Ya? Cuando hablamos de números racionales, lo que estamos hablando es de ración. ¿Ya? Es eso, es como que estamos hablando de repartir pastel. Entonces, aquí tenemos, por así decirlo, un pastel. Vamos a suponer que es un pastel. Vamos a poner acá, aquí la vamos a poner así. Ese es un pastel. Entonces, cuando el pastel está completo, ¿verdad? Nosotros decimos que es uno de uno, ¿verdad? Es un pastel, es un trozo grande de un pastel. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted ya toma la mitad del pastel, entonces estamos tomando uno de dos. Es decir, usted divide el pastel en dos partes. Lo vamos a poner de otra forma mejor porque aquí se mira mejor. Cuando usted toma la mitad de un pastel, entonces nosotros estamos diciendo, hemos tomado un pedazo de dos pedazos que hemos subdividido nuestro pastel. Entonces se le dice un medio. Luego, si usted divide el pastel en tres partes y toma un pedazo, entonces estamos hablando de un tercio de nuestro pastel. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si usted toma dos partes del pastel? Entonces hemos tomado dos tercios del pastel porque lo hemos dividido en tres partes. Si hemos dividido nuestro pastel en 5 partes y tomamos dos, entonces decimos que hemos tomado 2/5 de nuestro pastel. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un montón de combinaciones. Si decimos 3/7, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que nosotros hemos tomado 3 partes de 7. Y así, ¿verdad? Y así, y así, y así. Entonces, hay otro detalle sobre los números, racionales. Bueno, acá los números racionales los estamos viendo como fracciones. Pero si usted divide ese número racional, por ejemplo, un medio, lo dividimos, lo que obtenemos nosotros es el siguiente valor, 0.5. Entonces, los números racionales usted lo puede encontrar como fracción o como decimal. Pero no cualquier decimal, solamente los decimales que tienen, por así decirlo, podemos convertirlos nuevamente a una fracción. Números, por ejemplo, como le mencioné hace tiempo, el número pi o el número Euler, en este caso, no podemos incluirlo dentro de los números racionales. ¿Por qué? Porque el número pi, aunque nosotros lo conocemos como 3.1416, todos sabemos que tiene millones de combinaciones que no se repiten después del 3.1416. Igual sucede con el número de Euler, ¿verdad? El número de Euler es una E y ella también se subdivide en millones. Vamos al número de Euler, creo que es, vamos a ver,
2.7182 es el número de Euler, y también después tiene millones de combinaciones. Yo la otra vez le dije que puede investigar usted en internet sobre la último experimento, por así decirlo, que hicieron de encontrar decimales después del 3 puntos, ¿verdad? Y actualmente pues son millones, no sé cuántos millones de decimales han calculado hasta la fecha, y no han llegado a un fin, ¿verdad? Entonces es infinito. Entonces cuando nos encontramos con esta situación, no podemos incluirlo dentro de los números racionales, ¿verdad? 0.5 sí, o por ejemplo 0.275, ¿verdad? O por ejemplo 0.333333, esto sí, ¿verdad? Lo podemos incluir, ¿verdad? Porque estos números se pueden pasar a una fracción conocida, ¿verdad? Mientras que los otros números que no tienen definidos, ¿verdad? No tienen una combinación definida, entonces no lo podemos pasar a número racional. Entonces ya cuando no lo podemos pasar a una fracción definida, como en el caso del número pi o el número Euler, entonces estos se consideran como números irracionales. Entonces los números racionales, como las fracciones, no están ahí de adorno. Si ustedes recuerdan, yo di algunos ejemplos en el curso de inducción sobre en qué momento encontramos los números racionales en la vida real. Tal vez alguno lo recuerde y quiera dar un aporte para lo que nos dieron en el curso. ¿En qué momento utilizamos los números racionales en la vida real o las fracciones? Nosotros estuvimos comentando en clase. ¿Alguien que quiera dar un aporte para lo que no estuvieron en el curso? Cuando le va a pagar el vocero a los 250. Correcto, así es. El primer caso no lo escuché, ¿cómo dijo? Eso es verdad, eso es verdad. En el primer caso, ¿cuál fue el ejemplo? Que no le escuché, muchacho, muy bien. Cuando va a pagar los 50 en la ruta. En la ruta. Eso fue lo que dijo. Primer joven. Sí, eso fue lo que dijo. Ok, entonces, así es, ¿verdad? Pero el ejemplo que le di en clase es, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar materiales de construcción. Especialmente, todo tienen que manejarlo esto, ¿verdad? Sí, de ingeniería con mucho más razón, pero si usted es un licenciado, igual tiene que saberlo, porque si usted algún día, como les dije esa vez, es un administrador de empresa, ¿verdad? Solo porque es administrador de empresa no significa que no vas a saber, ¿verdad?, de medidas. Pero qué tal si te toca administrar una empresa constructora o una empresa. Ahora, cuando hablamos de empresa de construcción, no necesariamente estamos hablando de albañilería. Ya podemos estar hablando de instalaciones eléctricas, fibras de vidrio, voz, datos. Entonces, y si usted no sabe medida, ¿cómo va a supervisar a su gente? ¿Cómo hacer ustedes si le están dando vueltas los técnicos, ¿verdad? Le están comprando un material que no corresponde solo porque usted no sabe. Entonces es necesario que nosotros manejemos eso. Por ejemplo. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos eso, verdad? Usted va a una ferretería y usted va a comprar una lámina de gypsum, una lámina de placing. Entonces, como normalmente usted lo va a encontrar como láminas de 1 medio, láminas de 3/16, ¿verdad? Creo que hay láminas de 1/4. Ahora, esto que está acá, estas mediciones, como le expliqué, están en pulgadas. Cuando usted dice una lámina de 1/4, es decir, usted está tomando una parte de 4. Ahora, de ese 4, 16 de 2,
¿A qué se refiere? De la pulgada. Nosotros vimos que nosotros la pulgada la podemos subdividir en 32 partes. También la podemos dividir en 16, ¿verdad? En 16 partes. La podemos dividir en 8, la podemos dividir en 4 y la podemos dividir en 2 la pulgada. Entonces, depende de cuántas partes usted lo subdivide. Entonces usted puede tomar una parte. Por ejemplo, en los perlines, ya usted no escucha estos valores porque estos valores son altos, ¿verdad? Un medio, un cuarto en cuestiones de pulgadas son valores grandes. Entonces, por ejemplo, usted va de los perlines a comprar perlines y no va a escuchar esas medidas, ¿verdad? Sino que va a encontrar otras medidas que se refieren al espesor del perlín. Por ejemplo, va a encontrar 332. ¿Qué significa 332? ¿Verdad? Que usted ha tomado 3 partes de 32 que tiene la pulgada. También va a encontrar un 16. ¿Qué significa un 16? Para que usted tomó una parte de 16 que ha dividido usted la pulgada. Entonces, nosotros en este país tenemos que ser capaces, no importa qué carrera sea usted, tiene que ser capaz de saber interpretar estas mediciones que le dan a usted en pulgadas y también en milímetros, ¿verdad? Hay muchas materias de construcción y muchas, ahora yo aquí me estoy hablando pues de perlines, de láminas, pero si usted trabaja en voz y datos, en cableado, las numeraciones son algo diferentes, pero algo, por así decirlo, algo relacionada, ¿verdad? Algunas medidas de cables, no sé, por ejemplo, de piezas, ¿verdad? Entonces pueden venir en pulgadas o en milímetros. Por ejemplo, hay materias de construcción que usted va a encontrar, va a decir 3 milímetros, 5 milímetros. Entonces nosotros tenemos que saber de esto de medida, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de milímetros, ya es muy parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados actualmente, que es trabajar sistema internacional. Pero en el sistema de numeración norteamericana, ¿verdad? Se trabaja todavía en pulgadas, y entonces muchas de esas medidas vienen así en forma de fracción, ¿verdad? Un número racional. Entonces es importante que usted dedique tiempo. Miren que esto es sencillo, todo esto lo miramos desde primaria. De primaria miramos todas estas cuestiones de fracciones, ¿verdad? Y pensamos que son inventos, ¿verdad? Pero miren que lo vemos en nuestra vida diaria todos los días y lo vamos a seguir viendo. Entonces tenemos que ser capaces de interpretar para qué me sirve esto y en qué lo vamos a encontrar, y saber cómo interpretar los valores, ¿verdad? Esa es es algo tan sencillo, un medio o un número fraccionario sencillo, pero usted tiene que interpretar esto que te está diciendo, ¿verdad? Entonces ya vimos que los números naturales, números enteros, tienen su función y su utilidad en la vida diaria, desde las cuestiones de ingeniería hasta en cuestiones de administración, en las empresas, en todo, usted lo va a necesitar. Y para terminar esto, vamos a repasar un poco sobre los números mixtos. Entonces, los números mixtos, ¿en qué momento nosotros los encontramos? Por ejemplo, acá tenemos un número que se llama 5 cuartos. Los números mixtos nos podemos encontrar cuando, o lo podemos armarlo, por así decirlo, cuando tenemos una fracción como la que tenemos acá, que el numerador es mayor que el denominador. En este caso tenemos 5 cuartos. Si fuera al revés, 4 sobre 5, esta fracción no se puede pasar a número mixto, tiene que ser mayor. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque para pasar a mixto nosotros tenemos que ver por ejemplo, cuántas veces está contenido este número de abajo acá arriba.
¿Cuántas veces está contenido 4 en 5? Alguien que quiera su aporte. ¿Cuántas veces está contenido 4 en 5? No, una vez, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas veces, ¿verdad? Ya aplicándolo de otra manera, es decir, ¿cuántas veces podemos contar 4 dentro de 5, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces está contenido 4 en 5? Pues una vez, ¿verdad? Entonces, como está contenido una vez, luego viene usted, deja el mismo denominador que es 4. Multiplicamos 4 por 1, 4. ¿Cuánto no haría falta para llegar al 5? No haría falta 1. No sé. Para encontrar un número, una fracción mixta, entonces tenemos que encontrarlo en este caso. Que el numerador sea mayor que el denominador. ¿Para qué? Para poder hacer esto. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, el 4 está contenido una vez dentro del 5. ¿Ya? Pues decir, en el 5 solamente podemos contar una vez 4, ya después nos queda un 1, ¿verdad? Solamente nos queda una unidad. Luego entonces, para confirmar que está bien, nosotros tenemos que multiplicar 4 por 1 es 4, más 1, 5, ¿verdad? Entonces, 1 un cuarto es lo mismo que usted está diciendo, 5 cuartos. ¿Y cómo es eso de 1 un cuarto? Vamos a verlo acá gráficamente. Entonces, 5 cuartos significa que usted ha tomado 5 partes, ¿verdad? De 4, de 4. Pero ¿cómo es eso? Usted dice, si usted divide un pastel en 4 partes, como lo vemos acá, solamente puede tomar 4 pedazos. Y el otro pedazo, ¿de dónde lo tomó? Bueno, entonces tuvimos que haber necesitado partir otro pastel en 4 pedazos más y haber tomado un pedacito de ese pastel. Entonces, y ahora sí, podemos decir que usted ha tomado 5 pedazos de 4. Ahora, cuando decimos 5 de 4 es porque lógicamente todos estos pedazos son del mismo tamaño. ¿Ya? Si nosotros dividimos los pasteles pero con tamaños diferentes, ¿verdad? Entonces no podemos decir esto. Todas las partes que hemos dividido de los ambos pasteles tienen que tener exactamente el mismo tamaño para que nosotros podamos decir 5 cuartos. Ahora, 5 cuartos podemos también representarlo como una fracción mixta, como tenemos acá al lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, ¿qué significa 5 un cuarto? Lo mismo que estoy diciendo 1 un cuarto. ¿Y qué cosa es 1 un cuarto? Pues es un pastel completo más un pedazo de 4 partes del otro. ¿Ya? Y así podemos hacer varias combinaciones. Por ejemplo, usted dice 6 cuartos, es lo mismo que estoy diciendo 6 pedazos, 6 partes de 4 que ha dividido cada pastel. Entonces 6 cuartos equivale a 1 o 2 cuartos, es decir, un pastel completo más 2 pedazos del otro pastel. Y así sucesivamente, ¿verdad? 7 cuartos es lo mismo que estoy diciendo 1 3 cuartos, es decir, un pastel y 3 cuartos del otro. Como ustedes ven, cómo hemos encontrado esa fracción mixta. Como podemos ver, el 4, ¿cuántas veces está contenido dentro del 7? Está contenido 2 veces. Una vez sola, una vez. Ya, porque y nos sobrarían 3 unidades. Entonces 4 por 1 es 4. ¿Cuánto nos faltan para llegar al 7? Nos falta 3 unidades. Entonces 1 3 cuartos. Si ponemos, por ejemplo, bueno, aquí 8 cuartos es igual que 2. Okay, entonces, acá está un pequeño repaso sobre los números enteros, números naturales, números enteros y números racionales. Ahora, para ir terminando la clase y pasar la asistencia, mire, solamente quiero explicar esto de la jerarquía y las operaciones. Acá no me quise detener mucho porque realmente son cuestiones que ustedes ya vimos en el curso anterior y muchos manejan. La tarea número
3A tienen que resolver ejercicios sobre aritmética y en esos ejercicios tienen que aplicar las propiedades de la potenciación. Yo le dije en el curso pasado, en la inducción, que tenían que aprenderse, bueno, por los que estuvieron conmigo, estas propiedades de las potencias que están viendo ustedes en pantalla. Esto está en la semana número 3 en el archivo que dice presentación. En la tarea, ustedes tienen se les pregunta unos conceptos y esos conceptos tienen que sacarlos de aquí, de esta presentación que tienen en el campus. No vayan a otro lado, por favor. No vayan a Google ni a ChatGPT, vayan acá, ¿verdad? Porque a la hora que se hagan el examen, la prueba, pues van a poner, no va a conseguir la respuesta. Entonces, la respuesta tienen que sacarla de este archivo. Esta propiedad de la potenciación, ¿por qué tienen que manejarlo ustedes, ¿verdad? Especialmente los que de ingeniería? Porque estas propiedades no solamente se aplican para los números en aritmética, sino que se aplica en álgebra también. Entonces, por favor, memorícense estas propiedades. Ustedes tienen que saberlas muy bien. ¿Cómo tienen que hacer? Pues sencillamente agarrar un lápiz y un papel y comenzar a escribir, ¿verdad? Científicamente, supuestamente tenemos que repetir unas 30 veces, ¿verdad? Cada algo para poder memorizarlo. Pero usted hágalo, ¿verdad? Más veces hasta que usted lo domine a la perfección, ¿verdad? Tiene que saber, ¿cómo lo memoriza? Pues simplemente escribiendo y escribiendo y repitiéndolo, ¿verdad? Porque solamente viéndolo usted no lo va a poder memorizar, ¿verdad? Entonces, la matemática tiene ese detalle, ¿verdad? Que para memorizarlo hay que escribir. Entonces, está en la propiedad de la potenciación. Sobre esto yo le comparto varios videos y ustedes pueden hacer las tareas para que recuerden, porque esto obviamente lo hemos visto en primaria y secundaria, pero usted puede recordar, ¿verdad? Viendo esos videos para después resolver esos ejercicios. También tienen que aplicar la jerarquía de las operaciones. Ya, la jerarquía de las operaciones lo que nos indica es cuál es el procedimiento que vas a seguir vos a la hora de resolver, por ejemplo, un ejercicio que le salga de la siguiente manera. Supongamos que tengas que resolver 2 por 4 más 3 menos 5 entre 2. Luego tener esto más paréntesis 6 más raíz de 4. Entonces, cuando nosotros resolvemos este tipo de operaciones, ¿verdad? Donde tenemos suma, resta, raíces, pongámosle acá exponente, entonces, o potencia, entonces hay un orden para resolver esto. No vas a resolver vos donde vos se te ocurra, ¿verdad? Ya existe un orden. Las calculadoras y los software, todos los programas, utilizan la jerarquía de operaciones para resolver estos ejercicios, ¿verdad? Una calculadora y un programa, una aplicación como la que utilizamos nosotros de GeoGebra, no va a resolver esto al bolsazo, ¿no? Como dicen, sino que va a seguir un orden. ¿Cuál orden va a seguir la calculadora para resolverlo? Pues primero va a resolver lo que está dentro del paréntesis. Luego se resuelven lo que son raíces y potencias. ¿Qué cosa es una potencia? Pues por ejemplo, cuando tenemos un número elevado a otro número. Por ejemplo, 4 elevado al cuadrado. Esta es una potencia. O también, por ejemplo, elevado 4 a la 1 medio, ¿verdad? Como elevado como fracción. Luego, ¿qué se resuelven? Pues todo lo que son multiplicaciones y divisiones. Y por último, se suman las sumas y las restas. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues de izquierda a la derecha. Primero vamos resolviendo todo lo que está a la izquierda, ¿verdad? Y nos vamos moviendo hacia la derecha. Esto es lo que se refiere como jerarquía de las operaciones. Ustedes tienen en su tarea un ejercicio sobre esto. Pueden observar los modelos, ejemplos que les comparto en el campus sobre el ejercicio, o ustedes buscar en otro tutorial, ¿verdad? Para recordar.
Luego, cuando ustedes van a resolver sus tareas de esto, de jerarquía de las operaciones y de potenciación, van a tener que resolverlo siempre manualmente y con ayuda de su calculadora y su programa para resolver estos ejercicios. La propiedad de toda esta propiedad de la potenciación que estamos viendo acá es simplemente como lo que ustedes ya lo vieron, pues, ya lo hemos visto en secundaria. Ustedes ven son ejercicios como el siguiente. Por ejemplo, tenemos 1 elevado a la menos 2. Esto es un ejercicio de potenciación. ¿Qué significa menos 1 elevado al cuadrado? Pues significa que usted va a multiplicar 2 veces menos 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Y luego puede aplicar la ley de los signos. Menos por menos va a ser más. Ahora, otro caso puede ser que usted tenga menos 1 elevado al cubo. Esta es una propiedad de la potenciación. Porque si usted tiene un número negativo elevado a una potencia par, su resultado va a ser positivo. Y luego, si tiene un número elevado a la potencia impar, ¿verdad? Como que tenga 3 veces menos 1. Usted multiplica 1 por 1 por 1, va a obtener 1. Luego usted va a aplicar la ley de los signos. Menos por menos más. Luego tenemos acá menos. Más por menos es menos. Entonces este resultado de este signo va a ser negativo, ¿no? Entonces, porque lógicamente ¿verdad? La potencia es impar. Entonces cualquier potencia impar, entonces y ese número negativo, ¿verdad? Lo elevamos a esa potencia impar, vamos a tener resultado negativo. Recuerden, por favor, también yo lo expliqué en el curso anterior, cuando nosotros vamos a elevar a un número negativo a una potencia utilizando una calculadora, recuerden que siempre tienen que utilizar el paréntesis. Si ustedes desean, pueden hacer la prueba y van a escribir, por ejemplo, menos 1 al cuadrado. Si ustedes ingresan esto así en la calculadora o en la aplicación, no le va a dar la respuesta correcta, porque lo que va a hacer la calculadora es elevar solamente al cuadrado del 1, y el negativo que usted tiene acá a la izquierda va a pensar que es otro número, ya que está es decir, es como que el programa va a interpretar que usted está haciendo lo siguiente, ¿verdad? Menos 1 por 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros no le ponemos a ese número negativo, no lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? De esta manera, entonces el programa va a interpretar que usted está elevando al cuadrado del 1, ¿verdad? Y ese número negativo es como que tuviéramos nosotros un número 1 negativo, pero implícito, ¿ya? Que no lo hemos puesto. Entonces, cualquier número que usted negativo, que usted eleve a cualquier potencia, ya sea menos 5, menos 7, menos 10, por ejemplo, menos 100, siempre tiene que ser escribirlo entre paréntesis en su calculadora. Otra propiedad de la potenciación, ¿verdad? Es, por ejemplo, usted tiene, vamos a ver por acá, ¿verdad? Acá no me quise detener mucho en esto porque ya nosotros estamos resolviendo en el curso de inducción sobre esto. Por ejemplo, 2 cuartos entre 2 al cuadrado. Entonces, una de las propiedades de la potenciación es, por ejemplo, aquí tenemos acá, vamos a ver por acá, aquí tenemos esta propiedad de la potenciación. Voy a tomarlo. Entonces, una de las propiedades de la potenciación es esa: a a la n entre a a la m va a ser igual a a la n menos m. Es decir, las bases tienen que ser la misma. Vemos que a es la base, es la misma. Lo que va a variar los exponentes, n y m. Entonces, usted tiene un ejercicio, 2 cuartos
2 a la cuarta elevada entre 2 al cuadrado. Entonces, como usted tiene la misma base, 2, entonces pone el 2 y luego usted resta sus exponentes, el 4 menos 2, ¿verdad? El que primero se pone el exponente 4, que es el que está arriba, y luego se resta el exponente que está abajo. Entonces, 4 menos 2, ¿verdad? Se restan, entonces, y luego nos queda 2 y le ponemos el signo del mayor, que es 2. Entonces, que es 2 al cuadrado. Entonces, la respuesta que puede quedar así, 2 al cuadrado, pero ya desarrollándolo nos va a quedar 2 al cuadrado de 4. Entonces, ustedes en su cuaderno, cuando ustedes lo resuelvan, háganlo así, paso a paso, ¿verdad? Aplicando las propiedades de las potencias. Igual les comparto en el campus videos sobre esto para que usted lea primero una chequeadita y luego usted comience a resolverlo. Lo tienen que resolverlo así paso a paso y también utilizando su calculadora y su aplicación para que ustedes practiquen. Porque cuando ustedes realicen el cuestionario o el examen, ustedes van a tener que poner la respuesta en decimales. No la vamos a estar poniendo así pues en otra forma, ¿verdad? Como exponente, sino lo vamos a estar haciéndolo así en decimales. También para practicar en el aula de clases, sí, ¿verdad? Y en su cuaderno hágalo así para que usted practique. Pero ya la respuesta la vamos a escribir ya con todos los decimales.